El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaban pendientes de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, como les decía, en estos días estamos leyendo en esta semana como primera lectura el primer libro de los Macabeos, que es un libro que tiene un comienzo bastante trágico, donde muestra a los Macabeos y al pueblo de Israel en general sufriendo la opresión de los paganos, de reyes más poderosos que los tenían sojuzgados, les habían quitado la libertad, habían profanado su templo, irrumpido en sus costumbres religiosas y los obligaban inclusive a ofrecer. El rey Antíoco Epífanes, que era el rey pagano, un tirano, les exigía ofrecer a los judíos sacrificios a dioses inexistentes, a ídolos, a apostatar, a renunciar a la fe en el verdadero Dios. Y muchos murieron por oponerse a esto, muchísimos. Escuchábamos en estos días atrás los relatos de los distintos martirios, de estos hombres y mujeres testigos hasta el extremo, convencidos que realmente Dios es todo, y a Él no se le puede dar la espalda, aunque esto nos cueste la vida. A partir de ahora venimos escuchando el mismo libro y vemos que el tiempo pasó, llegó la calma, lograron deshacerse del poder enemigo, y volvieron otra vez a recuperar sus costumbres y a reconstruir el templo. Y ofrecieron entonces, como agradecimiento a Dios y como renovación de la alianza verdadera, sacrificios de recuerdo y de arrepentimiento. Y consagraron el altar donde se ofrecían los sacrificios antiguos, donde le ofrecían a Dios con eso sus propios corazones, sus propias vidas, dando gracias que habían podido recuperar su libertad y sobre todo la alabanza, las creencias, su religiosidad al verdadero y único Dios, ¿no? En definitiva, entonces, la síntesis de esta palabra, de este texto tan significativo, muestra que Dios siempre está presente y que Dios siempre está más allá de los malos acontecimientos, cuidando y acompañando, fortaleciendo y obteniendo a su debido tiempo la victoria en favor de aquellos que creen y le son fieles, que se unen a Él. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que obra maravillas siempre, aún en momentos oscuros de la vida. Yo creo que es el gran desafío justamente de nuestra fe, poder descubrir la presencia de Dios y la obra de Dios, la acción de Dios en nosotros y en nuestros ambientes, en nuestras vidas. Aún en momentos de oscuridad, que es cuando más difícil es, porque son esos momentos donde opresiones, angustias, pérdidas, tristezas, injusticias, sinsabores, que a veces hay que soportar gratuitamente en la vida y en nuestros propios ambientes religiosos inclusive, donde uno cae en la tentación o está ahí de caer en la tentación de decir, bueno, no de hacer apostasía, es decir, de renunciar de la fe, porque eso sería algo muy extremista, pero sí de caer en el desánimo y dejar de creer, aún en las estructuras que nos invitan a servir al Señor, como medios, ¿no? No como fines, porque siempre estamos para el Señor, no para personas o cosas o lugares. Pero bueno, somos humanos, y lo veíamos en este libro estos días, cómo se mantenían firmes muchos, pero también otros judíos, tentados por temor a perder la vida, sucumbían y entonces hacían sacrificios
a los paganos. Ayer, de hecho, veíamos un caso donde un judío que sí mantenía la fe, indignado, fue y lo mató a este judío infiel. Pero bueno, volviendo un poco a nuestra propia realidad, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Dios es amor. Y por eso les digo que la fuerza de nuestra fe se manifiesta y nuestra fe se hace madura cuando permanecemos fieles en los momentos difíciles, en las grandes pruebas de la vida, donde recibimos golpes de todo tipo, color y nombre. Ahí vuelvo a la verdad, ahí vuelvo a mi identidad profunda, a lo más íntimo y verdadero de mi ser, donde está Dios y me encuentro con Él y yo me configuro con Él y sé que Él está en mí y mi vida en Él está asegurada y yo por Él doy la vida, a Él sirvo y por eso esa fe me permite entonces ante la adversidad tener una mirada más allá, que trasciende a los acontecimientos humanos. Ustedes saben que en la vida, y los que ya tenemos unos años y demás, y hemos vivido un poco ya porque pasó un poco de años en la vida, ¿no?, de cada uno, sabemos que el mundo es como es y que lamentablemente muchas cosas en este mundo no cambian y ni van a cambiar porque el mundo está gobernado por los poderosos y los poderosos en general no tienen un corazón, está dedicado a los otros, a los más pobres, a los simples, a los necesitados. El mismo Jesús lo dice. Miren, les dice a los discípulos, que los soberanos de este mundo, los poderosos, hacen sentir su autoridad sobre los más débiles. Los manipulan. No tiene que suceder así entre ustedes, les dice. Al contrario, el que quiera ser el primero en el reino verdadero de Dios, que se haga el último. Y el que quiera ser el superior, que se haga el servidor de todos. Como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar la vida en rescate por todos. Bueno, de esto se trata nuestra fe, ¿no? Y hoy estamos justamente celebrando, mire cómo son las cosas, que no todo en la historia de la humanidad fue tan malo, ni hoy tampoco. Siempre hay luces en medio de la oscuridad que brillan. Y hoy estamos celebrando a Santa Isabel de Hungría, esta mujer que fue reina y muy devota, muy creyente, tenía el don de la fe y una fe realmente sólida, que supo ir en contra de muchos prejuicios del reinado, en el cual ella reinaba, y con una mirada más allá, donde lo puso a Dios como el verdadero rey de su reinado, supo dar la vida y arbitrar todos los medios para que los más limitados, los pobres, los alejados, los sufrientes, los enfermos y demás pudieran tener lo necesario. Invirtió del reinado, del tesoro real, lo necesario para que a los más humildes no les falte nada. Bueno, ven, ha habido en la historia poderosos, si quieren, o soberanos santos que han creído en Dios, que han servido a Dios, que han tenido ese don del Espíritu Santo, que es el famoso temor de Dios, que no significa tenerle miedo a Dios, sino al contrario, es cumplir la voluntad de Dios, conscientes de que para eso estoy, y en el lugar que Dios me puso, yo tengo que servir al Señor, más allá de todo, porque a esta mujer no le habrá sido nada fácil gobernar, porque no es fácil el poder, ni es fácil el servicio verdadero, como tampoco es fácil defender la verdad, trabajar por la justicia, trabajar por la paz. No es fácil, porque no te la van a hacer fácil los que están en contra de todo eso, que no son pocos. Pero el Señor está conmigo y yo lo hago por Él, porque así de esa manera doy gloria a Dios. Más allá de mis limitaciones, claro, más allá de mis debilidades, más allá de mis pecados, si quieren. Eso nunca se achiquen por eso, ni nunca caigan en la tentación de creer que porque soy pecador o porque soy frágil, no puedo seguir adelante y la culpa me va a embargar de tal manera que me va a anular la vida. Eso es una severa tentación del demonio, que te hace ver tu fragilidad o te hace ver tu miseria para decirte o hacerte creer que no sos digno de nada. Y entonces entra el desánimo, entra el desgano, entra la tristeza, la depresión, la angustia. No entres por ahí.
no le hagas caso. Al contrario, bendito sea Dios que experimento debilidad en mi vida. Bendito sea Dios que soy frágil, porque así experimento más y en mayor grado su misericordia, su amor y su poder, reconociendo que yo soy pequeño y Él es grande, y que solo Él reina. Yo soy su servidor, nada más que un simple servidor con muchas limitaciones, pero también agradecido porque a pesar de mis pecados y limitaciones, Dios me elige, Dios me sigue eligiendo y amando, y sigue confiando en mí, y me sigue enviando con poder, con fuerza, renovando en mí los dones y las gracias del Espíritu Santo que recibí desde siempre y para siempre, para servicio de mis hermanos y para mayor gloria suya. Así que no tengan miedo a sentirse débiles, a necesitar confesarlos cada tanto, que para eso instituyó el sacramento Jesús, y así vivir de una manera humilde, sencilla y alegre, en un servicio fiel, entusiasta, aunque me pongan palos en la rueda, aunque tenga a veces por eso que sufrir injusticias y necesidades. El Señor está conmigo y yo tengo bien claro por qué y por quién estoy. Nada ni nadie me impedirá servir a Cristo y a su iglesia, decía un sacerdote que fue mártir. Bueno, nosotros tampoco. Nada ni nadie nos debe impedir servir a Cristo y a su iglesia, es decir, a los hijos de Dios, ¿no? Y escuchamos en el Evangelio, ustedes saben que estamos escuchando en este Evangelio de Lucas en estos días de semana, ya en el último tiempo, los últimos días del año litúrgico, el año que está por terminar, ya mañana, este fin de semana, estaremos cerrando el año litúrgico con el domingo dedicado a Cristo Rey, y ya después, el próximo fin de semana, comenzar un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento que nos va a invitar a preparar la Navidad. Entonces, en este tiempo final, estamos viendo a Jesús que está a punto de dar la vida. Y fíjense que Jesús, un poco en este tema que estamos hablando, ¿no?, que estamos compartiendo, es el primer ejemplo que nos da de que hay que mantenerse firmes aún las dificultades, porque la firmeza para cumplir la voluntad de Dios está antes que nada, es lo primero y principal. Amar a Dios es servir a los hermanos en la verdad. Y hoy vemos una actitud de Jesús que cuando llega al templo en esa fiesta pascual, donde en la época que los judíos celebraban la Pascua, Jesús sube como buen judío a celebrar con sus discípulos la Pascua también, sabiendo que Él va a darle plenitud a esa Pascua con su propia Pascua, que será la Pascua de la alianza nueva y eterna, sellada con su muerte en la cruz, con su sangre derramada. Y Jesús, sin embargo, a pesar del riesgo que está corriendo, porque como escuchamos, los fariseos y el Sanedrín están atentos a ver cómo se lo van a sacar de encima, porque ya no lo soportan a Jesús. No soportan que Él manifieste que toda esa religiosidad que viene desde antiguo tiene que estar para gloria de Dios y bien de los hombres. Y ellos la habían convertido a esa ley de Dios en algo que sofocaba al pueblo de Dios, a los más sencillos, por las leyes, por los preceptos, por las imposiciones legales, por las obligaciones. Entonces la gente había perdido espíritu. ¿Qué me pide Dios? No entendemos nada. Dios permanentemente entonces con su ley me está mirando a ver en qué me equivoco. Cada vez me la hace más difícil, cada vez me la complica más este Dios. Así era un poco el sentimiento del pueblo sencillo. Y los fariseos lo único que hacían era hacerla cada vez más pesada. Por eso Jesús se lo echa en cara y les dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes le hacen cumplir la ley al extremo a la pobre gente y ustedes no tocan la ley ni siquiera con la punta del dedo y se hacen llamar señores y buscan estar en los primeros lugares en los banquetes y llamarse mi señor y saludado con honores. Así no es Dios. Ustedes deberían ser el ejemplo. Por eso les echa en cara de mil maneras a los fariseos los grandes errores que cometen contra el pueblo y contra Dios, porque han profanado su ley, haciéndola insoportable, cuando la ley de Dios es una ley liberadora, es una ley que da alegría al que la cumple, que da plenitud y entusiasmo, porque es una ley ¿de qué? De amor. Acuérdense que cuando aquel doctor de la ley le pregunta a Jesús ante la cantidad de mandamientos y normas, ¿cuál es la más importante, Señor? Jesús dice, son dos solitas. Amar a Dios con todo tu corazón,
por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu vida, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Y dice que el doctor de la ley, que tenía un corazón sincero, le dice: Señor, tenés razón, es verdad. No hay mandamiento más importante que estos. Se fue en paz y Jesús le dijo: anda, porque no estás lejos del reino de Dios. Entonces, en vez de predicar este mandamiento que Jesús sí anunciaba con la llegada del reino, es decir, la llegada del amor del Padre definitivamente, ese amor, ese reino tan esperado en la persona de Él, que es el Mesías anunciado, Jesús lo anunciaba, y los fariseos no lo toleraban. Por eso buscaron las mil maneras de sacárselo de encima, hasta que lo lograron con la condenación a muerte y muerte de cruz. Pero fíjense que Jesús no tiene miedo. Y hoy lo vemos en una actitud, en esa época, en una actitud realmente muy decidida y muy valiente. Cuando destruye, así o echa a latigazos, a los cambistas y a los vendedores de palomas con las cuales la gente compraba los animalitos, porque después eran los que había que ofrecer en sacrificio para el culto de la Pascua judía, etcétera. Jesús no está de acuerdo con eso. No va por ahí. Y además lo más triste es que se quedaron en eso nada más, sin profundidad. Jesús dice: yo no vine a abolir la ley. Jesús no estaba en contra de la ley judía porque él era judío. Era su raíz, su educación, su historia y la historia de sus padres. Lo que Jesús está en contra es de que a la ley de Dios o a la voluntad de Dios se le quitó el Espíritu de Dios. Entonces, hoy, si lo traemos esto a nuestra vida, hermanos queridos, también, vemos que el Señor nos sigue enseñando para que tengamos una fe adulta y vivamos una vida cristiana en el amor y en libertad, con espíritu. Por eso muchas veces nosotros se nos puede pasar por la cabeza, y a mucha gente se le pasa por la cabeza, ese sentimiento negativo donde dice: Dios es muy exigente, Dios nos pide mucho. Y Dios, fíjense que en definitiva no pide nada. Lo único que pide es que seamos lo que somos. Como lo vemos mal o lo encaramos mal, ahí nos sentimos fracasados y creemos que nuestra vida es un esfuerzo permanente de portarnos bien y de ser virtuosos y de tener una alta moral y ser ejemplares para que Dios me considere su hijo y me bendiga y demás. No es así. Nada más lejano que la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es algo mucho más profundo. Que seas lo que tenés que ser. ¿Y qué sos? Hijo, hija amada de Dios Padre. Y si vos sos amado y amada porque el amor de Dios vive en vos, entonces amá. Dejalo a Dios ser Dios en tu vida. No tu razón, que todo lo busca calcular, que todo lo busca acomodar, que todo lo busca explicar. No. Amar con el corazón. Lo hemos dicho muchas veces. El Señor nos llama a ser más cordiales y menos racionales. Por eso, la razón es la que juega en contra. ¿Y qué es lo que nos trae depresión, tristeza, desánimo cuando las cosas no nos salen bien o cuando tenemos que pasar momentos de prueba y dificultad? La razón. Porque uno piensa. La razón busca siempre seguridades en lo terrenal, en lo humano. Y cuando esas seguridades humanas desaparecen, ahí nos entra la desesperación y nos olvidamos de la fe. Nos olvidamos de este Dios que dice: quédate tranquilo, quédate tranquila, yo estoy con vos. Acá no se trata de seguridades, acá se trata de creer. Yo te he creado para mí y tu corazón va a descansar en mí. Y yo te amo y te elijo, no tengas miedo. Ya va a salir el sol en medio de esta oscura tormenta, quédate tranquilo. Es Dios quien hace salir el sol, es Dios quien disipa las tormentas, es Dios, nuestro Señor, que nos ama. Y Jesús la tenía clara, muy clara. Y por eso tiene estas actitudes donde quiere sacar de encima y de en medio todo lo que es un obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Es un pueblo amado. Los fariseos lo único que lograron era opacar la vida de la gente, hacerla pesada y hacerla vacía de Dios.
sin Dios. No porque Dios no estuviera, sino porque la hicieron así, ausente de Dios. Había que cumplir más la ley que estar con Dios. Todo eran cumplimientos. Ojo, no caigamos nosotros en lo mismo. En el Evangelio de ayer, uno de los evangelios tal vez más, a mi modo de ver, más conmovedores, ¿no? Lucas hablaba de que Jesús miró Jerusalén desde la distancia, como mirándola desde arriba de un cerro, y dice que se quebró, se puso a llorar por Jerusalén, a lamentarse. Y dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, si hubieras aceptado, si hubieras visto, si hubieras entendido el tiempo en que Dios te visitó. Y sin embargo, preferiste seguir por tus caminos y rechazar la llegada del Hijo de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Si hubiera cubierto, dice Jesús, como la gallina cubre los polluelos, para que no te falte nada y estés protegido. Pero no, rechazaste esa verdad, ese gesto de amor, y seguiste con el corazón endurecido por otros caminos. Es decir, Jesús, ven, como buen judío se lamenta por sus compatriotas y se lamenta por la historia de Israel y por lo que le va a pasar a Israel a partir de ahí también, ¿no? Que fue la destrucción del templo y la invasión fue un desastre que tuvieron cuando se rebelaron contra los romanos y los romanos los destruyeron y le hicieron perder todo, como otras tantas veces. Bueno, Jesús se lamentó. El Señor no se lamenta de nosotros, porque sabe que a pesar de nuestras fragilidades y de nuestras tentaciones humanas y nuestros desánimos inclusive humanos, nosotros seguimos agarrándonos fuertemente de su mano, esa mano que Él nos extiende continuamente para que la agarremos y entonces no nos hundamos jamás. Señor, es así. Entonces por eso nosotros no nos desanimamos, a pesar de nuestras fragilidades y a pesar del entorno, ese entorno complejo, ese entorno difícil, donde vemos que el hombre cómo le gusta hacer complicadas las cosas. Miren, los que complicamos las cosas somos los seres humanos. Dios no complica nada. Al contrario, Dios vino y viene a hacernos las cosas más fáciles. Vengan a mí, los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a cargar sobre mí el yugo, para que yo les pueda dar otro suave y liviano. Entre otras formas lo dice Jesús. Pero el hombre es complicado, el ser humano complicado. Por envidias, por celos. También saben por qué, creo yo, me parece, ¿no? Pero por falta de sinceridad con uno mismo. Cuando uno no es sincero con uno mismo y no reconoce en sí mismo lo que le pasa y no le pone nombre a su angustia, a su bronca, a su ira, entonces nunca va a poder solucionarlo, porque lo disfraza y siempre la culpa la tienen los de afuera o proyecta en los otros su propia miseria. Entonces, si yo no me quiero y vivo resentido con mi vida, con mi historia y con un montón de cosas y personas, etcétera, etcétera, cualquier persona que se me cruce, también voy a proyectar en él esa ira y esa bronca. Entonces vivimos complicándonos. Nos gusta complicar cuando todo podría ser simple. Y ahí aparecen ¿qué? Rencillas, celos, dimes, diretes, envidias. Y a veces la gente está tan enferma a esos niveles que se reúnen en grupos con las mismas patologías o miserias o padecimientos y se retroalimentan. En vez de hacer una mirada interior, escupen para afuera. Cada uno escupe su propio veneno y juntamos veneno. Y seguimos consumiendo el veneno que nos viene de afuera y que ya tenemos dentro. Y Dios nos está llamando. Urgentemente, a gritos nos está llamando el Señor. Vengan que yo les tengo el remedio. Mi sangre es remedio para las enfermedades de su vida, sean físicas, psíquicas o espirituales. Vengan a mí. Acá estoy. Pero nuestro oído está en otra sintonía. Y así seguimos padeciendo
y haciendo padecer, complicando, porque somos complicados. Es muy simple, no hace falta ser psiquiatra, psicólogo, científico de la mente para ver esto, está claro, cualquiera se da cuenta. Si consumimos basura, y vamos a vivir de la basura. Es hora de reaccionar, y yo creo que llegar a fin de año litúrgico para el cristiano es muy significativo en esto, porque la palabra nos quiere hacer reaccionar, siendo tan concreta, tan profunda. Quiere sacudir, pero bueno, si cada uno está en su sintonía y a Dios lo dejamos así hablando solo, como loco, y claro que vamos a estar fracasados siempre. Y eso, insisto, pasa en todos lados, pasa en el mundo, miren para arriba, miren a nuestra altura y miren para abajo. La complicación está en todos lados y está afuera de la iglesia, pero también está dentro de la iglesia, afuera de la comunidad, pero también dentro de la comunidad. ¿Por qué? Ahí está el problema. Si no somos humildes y no volvemos a Dios, reconociendo que Dios nos ama y que ahí está nuestra gran verdad para que Él nos sane, y no le ponemos el nombre a las cosas, sino seguimos mirando para afuera, si no volvemos, vamos a seguir fracasando siempre. Estamos en un tiempo de gracia. Todo tiempo es tiempo de gracia para quien lo sabe entender y aprovechar. Porque, como dice Jesús, el Espíritu Santo, o el reino de Dios, que es lo mismo en este caso, aparece, así como el rayo. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y cae en aquel que lo espera, que lo pide, que reconoce que solo ahí está la sanación, la salvación, la verdad en su vida. Y tarde o temprano llegará y será el tiempo de Dios en tu vida, que puede ser hoy, acá, ahora. Estate abierto, estate preparado. Desealo, buscalo, pedilo. Son tiempos especiales. Llegar a fin del año litúrgico y encarar un nuevo año con un nuevo tiempo hacia la Navidad, son tiempos de mucha gracia y bendición para quien lo sabe entender desde la verdad, no desde el arbolito y la florcita y la lucecita. No, desde lo profundo. Porque nosotros somos esto ahora, nosotros somos otros Cristos, nosotros hacemos la historia en clave de Dios, la historia santa, la historia de la salvación, la seguimos escribiendo nosotros, o Dios con nosotros y a través nuestro. Pero ojalá lo podamos entender, Señor. Danos la gracia, Señor. Necesitamos tu luz, tu sabiduría, tus dones espirituales, especialmente el entendimiento. Danos la gracia de que nuestra fe sea una fuente, que cada vez emane aguas nuevas, y que las aguas de nuestro bautismo fluyan y fluyan dentro nuestro, renovando nuestra identidad de hijos de Dios, adoptados para tu gloria y para ser felices nosotros, y con esa felicidad divina ser felices a los demás. Pidámoselo al Señor en esta misa, en este día en que honramos, como todos los viernes, al Sagrado Corazón, y se lo pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María. Que así sea. Que así sea.